Buenas tardes, noches ya. Primero quiero agradecer a Álvaro, a Estela, a la Fundación, al Colegio de Abogados, a todos ustedes por recibirnos tan cálidamente, a los ticos y ticas, y felicitarlos por la organización de esto y felicitarlos por algo más. Esto que se ve en el... Ahora está el PowerPoint cuando dice carbono neutral. Me encanta esto. Quizás, no sé, otros colegas míos argentinos quizás no sepan. Yo recuerdo esto. Quiere decir que ustedes están enfocados en obtener metas de descarbonización de la economía. O sea, van hacia un dióxido de carbono compensado con energías limpias. La verdad que los felicito, me encanta. Creo que es así, ¿no? No estoy equivocado. Así es. Fantástico. Felicitaciones. El DJ ya lo puso, ¿no? Sí, DJ, dije, bueno. Y falta la música, sí. Y este trabajo se llama Nuevos Horizontes en el tema concursal, a propósito del endeudamiento de la persona humana y la necesidad de la reconstrucción de la riqueza individual. Es un poco largo. Vamos a tratar de hacerlo corto. ¿Qué quiere decir? Aquellos que me conocen saben que hace años vengo trabajando en determinadas temáticas que tienen que ver con el endeudamiento de las personas humanas, sea por relaciones de consumo, normalmente son por eso, y algunas cuestiones o daños colaterales que surgen de ese endeudamiento. Y en la actualidad y en los últimos años, yo estoy convencido que el sistema concursal tiende, en el mundo actual, tiene que tender a incorporar nuevos principios orientadores. Yo lo llamé reconstrucción de la riqueza individual. Y ahora les voy a explicar por qué. Tradicionalmente en nuestro país, voy a prescindir un poco del PowerPoint, pero pueden ir leyendo ustedes. Tradicionalmente en nuestro país se ha enfocado el problema desde una sola perspectiva, que es el problema concursal, es del interés del acreedor y la tutela del crédito. Con los años fueron ampliándose y dijeron, bueno, después del año 1972, cuando se dictó una nueva ley concursal, también dijeron, bueno, pero la protección de la empresa en marcha también es importante y se erige en un principio orientador. Más luego, en los últimos 10 años, se incorpora la tutela del trabajador, ¿no?, a través de cooperativas de trabajo y también los intereses respecto de los créditos de los trabajadores. Pero nunca se ha puesto el acento en el sistema en ver la necesidad de dotar de un procedimiento especial para las circunstancias de los últimos tiempos. No es que la Argentina no tuvo procedimientos de reorganización de deudas de personas físicas. Hasta 1983 existía el concurso civil, el concurso del comerciante, el concurso civil está en el Código de Procedimientos, después de la ley 22.917 se unifican y pasa la ley concursal y la persona física o persona humana ahora puede ingresar este tipo de procedimientos a través del procedimiento de la ley única. Ley que hoy tenemos la 24.522 con todas sus reformas, todavía no encuentra y no recepta un procedimiento especial. ¿Cuál es el problema? Y el problema es, como decía Arjona, el problema no es encontrarte, el problema es olvidarte. ¿Por qué no es encontrarte? Porque el problema, cualquiera se endeuda, es muy fácil. El problema es de dejar la deuda atrás, ¿no? Entonces decimos, ¿cuál es el efecto? Nosotros decimos que encuentra, no excluyentemente, su origen en los créditos al consumo. ¿Pero por qué? Porque vivimos en un mundo hoy de constante tarjetización de economía, de publicidades agresivas, de gente que no se detiene a pensar a la hora de gastar y de adquirir bienes o servicios. Todo esto de la mano de sistemas económicos permisivos, permisivos en orden a permitirle a los proveedores de crédito conductas que quizás en otros países no se les toleran. En la Argentina los dadores de créditos tienen, como decimos, cancha libre y hacen casi lo que
no voy a decir lo que cualquier cosa, pero sí todo tipo de artimañas atendiendo a sus intereses y no a los del deudor. No existe en la Argentina ninguna regla legal, ningún proceso en el cual yo pueda determinar una corresponsabilidad del dador de crédito. Y es a donde tenemos que ir. Hay una concepción milagrosa del consumo, como decimos acá. Guido Alpa hablaba de esto, que la gente piensa que si yo gasto soy mejor, tengo que bajar 10 kilos y capaz que si gasto en una ropa determinada me veo más flaco. Parecería que puede ser por ese lado. Pero lo cierto es que hay una percepción de que si gasto quizás soy mejor persona. Fíjense que, como dijo el doctor Bucetto antes, el último premio Nobel, Richard Thaler, lo gana por el tema del empujón en la economía del comportamiento. Él dice, la economía del comportamiento tiene mucho que ver con esto. Y todos, si tenemos un empujoncito, vamos a saber gastar mejor. Claro, en la Argentina le ponemos una zancadilla directamente y lo empujamos, para que el señor gaste de más. Y ahí está el problema. Ahí les hablo de cuáles las causas del consumo y me voy a detener en la bancarización general y el consumo express. Esto es, nosotros estamos acostumbrados, clic, 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 compramos, consumimos. En mi país la bancarización es hacia todo el mundo. Todos tienen una tarjeta y nadie le dice al banco que cuando das una tarjeta de débito no le prohíben darle el famoso paquete. Ustedes saben que los bancos en la Argentina, al obrero, al trabajador que cobra su salario por el cajero automático, le mandan a su domicilio sin que él pida una cajita dorada, ¿no? Y le dice, felicidades, usted tiene ahora un paquete de servicio. Y el tipo dice, wow, un paquete de servicios tengo ahora. Soy gente importante. Y le dan una tarjeta de crédito, una chequera y el triple de su sueldo para que tome crédito. Y ya tiene habilitado y a su disposición un préstamo por $10.000. Claro, ¿es fácil sustraerse a la tentación? No, yo creo que no, ¿no? Y la última que nos faltaba, calculo que ustedes también, la aparición de esta gente, los influencers. Hay tipos que se hacen un tatuaje en la oreja y no sé, lo sigue un montón de gente y las empresas les pagan para que genere influencia en los adolescentes o en no adolescentes. Y así la gente vuelve loco al padre, a la madre, al amigo para que le preste dinero para comprar lo que usa fulano de tal. Tenemos un caso muy paradigmático, la hija de un famoso conductor de televisión, Tinelli. La siguen, no sé, y gana dinero con eso. Y la gente se endeuda con eso, con la tarjeta de crédito. No se comprende. Consecuencias y efectos del colapso crediticio. Colapso crediticio y familiar es el abatimiento personal que se traduce en un abatimiento familiar, discusiones familiares. Y acá tiene que ver también la empresa familiar, quizás porque está... Coerción inadmisible, mecanismos desleales de cobro. En mi país te llaman por teléfono a las 3 de la mañana para recordarte que tenés una deuda y que por favor un ejecutivo de cuentas está disponible para atenderte si le quieres pagar. Una locura. Cartas documento a toda hora o de todo tipo, créditos fabricados porque el portero de la financiera hizo firmar pagaré en connivencia con un empleado desleal que le dijo, mirá que acá tenemos fulano DNI tanto, y firman y fabrican créditos. Y esto no tiene solución. ¿Qué pasa con esto? Se forma una burbuja de sobreendeudamiento. La persona genera deudas por sobre su capacidad. ¿Qué es el sobreendeudamiento? Es esto. Es un estado en el cual la persona humana no puede afrontar las deudas con los activos y con los ingresos que tiene para responder a los egresos exigibles. Y se forma un cuello de botella, obviamente. Y acá les decía algo, lo tenía en la filmina anterior, es un problema que se recicla, porque el que debe vuelve a pedir dinero porque se le van cerrando y ese dinero lo pide en circuitos non santos, lo llamamos cuevas nosotros, a donde la doctora tenía que ir a cambiar esos cheques que después no pudo verificar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Todo esto genera este tipo de endeudamiento. Los tenemos, y corto lo hago, pasivo,
activo y pasivo. El activo es el asumido, aquel que yo voluntariamente, y tampoco tan voluntariamente, porque mi voluntad está marcada y condicionada por la publicidad agresiva y por la necesidad de estoy mal, quiero agarrarme de algo, de una tabla de salvación, y muchos van al crédito o a la adquisición de bienes de determinadas características pensando que quizás se pueden salvar. Y después está el otro endeudamiento, el pasivo o el sobrevenido, aquel que yo no tengo la culpa de deber. Me enfermé, me despidieron, me divorcié, tuve algún otro infortunio. Y se impone un tema, hay que tutelar esta situación. Nosotros, y Colombia, no sé si alguien de Colombia, sé que tiene la última ley 2014, creo, ¿no? 2015, pero también, fíjate que 2006 tuvieron una, 2011, 12 otra, 1.300 y pico y después la 1.500. En 2 o 3 años cambiaron 2 leyes de endeudamiento de personas humanas. No es fácil el tema. Chile tiene una de hace 2 o 3 años, la 20.000 y algo que no me acuerdo. Entonces, es un problema que se lo toma de 2 dimensiones el sobreendeudamiento. Y cuidado con esto, es desde una dimensión de la persona o del patrimonio. Aquellos que entienden al sobreendeudamiento desde una dimensión personal hacen hincapié en la persona y en sus necesidades y derechos. Aquellos que lo hacen desde una perspectiva del patrimonio de la persona, hacen hincapié en la agresión del patrimonio de esa persona, prescindiendo de sus necesidades y derechos. Cuidado con esto. Por eso el principio orientador que se me dio por inventar, lo llamé principio de la reconstrucción de la riqueza individual. Lo iba a llamar principio de reconstrucción patrimonial, entendiendo que el ser humano, la persona humana, tiene que tener un patrimonio. Si no, volvemos al estado de los romanos, cuando al deudor, porque todavía no habían disociado persona y patrimonio, le cortaban la cabeza por donde estaba quebrado. Si el patrimonio es un atributo de la personalidad. Hoy, las riquezas de las naciones se edifican sobre la riqueza mínima de la persona, del ciudadano. No puede haber un país rico o medianamente estable en su economía con ciudadanos empobrecidos. Y esto, como digo, no se soluciona por arte de magia. Presupuesto del sobreendeudamiento. Este es Homero en el señor X. Claro. ¿Quién es el consumidor, el pequeño comerciante, el empleado público? ¿Cuál es la persona humana? El jubilado que dijo Richard. Nosotros los tenemos a todos en la misma bolsa. Es la persona humana que no ejerce una actividad económicamente organizada ni es titular de un establecimiento mercantil o industrial. Es esta persona y es el jubilado, es el ama de casa, es el policía, es el maestro y es aquel consumidor. Son todos generalmente consumidores. Ya les hablé de este endeudamiento. A quienes tutelamos a ambos tipos de endeudamiento porque cuando son de buena fe. Fenómeno que, como les dije, se extiende hacia la persona y hacia la familia y lo que genera la necesidad de relaciones de coordinación entre los intereses del deudor, del acreedor, los intereses del deudor y de la familia del deudor. Porque cuando un padre de familia le rematan la vivienda, no se va él solo a la calle y los otros quedan viviendo ahí. ¿Qué pasa en la Argentina? La Argentina no distingue nada de esto. La ley argentina trae 2 procedimientos, 3, digamos, o un intermedio. Hay un procedimiento reestructuratorio, saneatorio, que lo llama concurso preventivo, y otro liquidatorio, con determinados efectos cada uno. Y en el medio uno sándwich, que es el acuerdo preventivo extrajudicial, que es un concurso hecho fuera de los tribunales y para su homologación hay que ir a los tribunales. El único presupuesto objetivo es el estado de cesación de pagos. Ahora estamos hablando de un estado de sobreendeudamiento. Esto ya se los comenté. No tenemos nosotros un proceso que regule el endeudamiento y la necesidad de reconstrucción del patrimonio y de reestructuración de la deuda de la persona humana. Ahí hubo proyectos de ley, el doctor Vito, lo que está aquí en la otra punta, participó de una comisión en 2015, ¿no? Sí. 2015, que han hecho un proyecto de ley, hubo otro proyecto en 2011, hubo a su vez en 2009 otro. Lo concreto es que lo venimos postergando. La Argentina lo único que tiene es un pequeño concurso, que de pequeño no tiene nada porque le queda muy grande a toda esta gente. ¿Qué le pasa a esta gente? Esta gente es la persona humana en la Argentina que está en estas condiciones, no puede acceder a un proceso especial porque tiene escaso patrimonio, generalmente es una vivienda, un auto,
Esto hace, el estado de sobreendeudamiento hace que quede anulado para el sistema legal de crédito y tiene que acudir, por eso le decía que se recicla el fenómeno con más crédito, tiene que recurrir a entidades financieras de segundo término, de tercero o de cuarta, como decimos nosotros. Entidades financieras de cuarta, que son las peores. Tienen nula o casi muy pequeña capacidad de repago y por esta situación no pueden generar nuevos ingresos. Claro, el señor está abrumado, no puede. El peso de la deuda le impide pensar libremente y se le cierran los circuitos. ¿Qué le pasó a Honoré de Balzac en 1007 y pico? Escribió Las desventuras de César Birotteau. Fue un comerciante francés quebrado, que era muy próspero. Cuando quiebra, los vecinos lo dejaron de saludar. La esposa le empezó no le hacía la comida. Es decir, fíjense las implicancias, ¿no? Pónganlo hoy, el día de hoy. Perturbación y conflicto familiar. Medidas de prevención, lo vamos a pasar por derecho, pero fíjense que les dejo el pagaré. La peor es que no tenemos educación financiera, no tenemos registros o ficheros de préstamos, es decir, una entidad financiera le puede prestar, por encima le presta otra, por encima le presta otra, y la consecuencia es que tenemos gente endeudada, súper endeudada, por no decir otra cosa. Prohibición de utilización de efectos cambiarios. A mí me vuelve loco la utilización de pagarés o vales en las relaciones de consumo, y de eso vamos a hablar mañana. Publicidad que no tenemos, me quedan 7 minutos. Mecanismos de pago flexibles. 5. Sí. Mecanismos normativos, lo vamos a pasar, pero nosotros proponemos, ante la rigidez de nuestro código, la dulcificación del principio de responsabilidad patrimonial. El código nuestro dice que los bienes presentes y los futuros son prenda de los acreedores para que ellos se cobren respecto de las obligaciones. Así que tenemos que ver cómo manejamos esto. Sistemas de solución, nosotros no los tenemos, lo tiene Alemania, lo tiene Francia, lo tiene España con la segunda oportunidad, Francia con el restablecimiento, Italia con las debitaciones. Chile tiene, Colombia, como les decía, tiene, países nórdicos con el concepto de fuerza mayor social. Háganse al oído esto de fuerza mayor social que va a traer repercusiones. Argentina, como le decíamos, no tenemos un proceso especial. Las personas humanas, ¿qué hacen? No podés recurrir al concurso preventivo como herramienta costosa, muy elefantiásica, grande. Me queda grande. Tengo que ir a una quiebra. Hay jueces que me la abren la quiebra, jueces que no. Me dice, usted es un abusador, ¿por qué pide su quiebra si no tiene bienes para liquidar? Otros me dicen que no. Lo concreto es lo último que dice ahí. Tenemos sujetos vulnerables, en situación de vulnerabilidad. Nadie mejor que la doctora Boquín para explicar eso, que ya lo hizo. Tenemos gente excluida del sistema, que por la exclusión se vuelve en contra del sistema. Es la natural reacción del ser humano. Hemos tenido algunos casos paradigmáticos y solamente les voy a contar uno de la provincia de Córdoba, donde viene el doctor Richard. ¿Me tengo que callar? Me callo, no hay problema. Lo comprimo más, sí. No, quería hablar de lo de tu provincia, pero lo vamos a decir mañana. Y la quiebra como remedio de estado de desordenamiento, pueden leer ustedes, y a partir de este nuevo fenómeno nacen todos estos derechos, nuevos derechos. No podemos regular nuevos fenómenos con leyes viejas, preeminencia de los derechos humanos, derechos consagrados constitucionalmente, y son derechos de protección, integran el orden público de protección. Esto lo sacamos y quiero terminar con esto. Son derechos que radican en que toda persona posee dignidad. La dignidad como valor y como derecho fue incorporada, está en el artículo 42 de la Constitución Nacional de la República Argentina y está en el artículo 51 y 52 del Código Civil y Comercial, y también en 1097 cuando habla de trato digno. Nuevos valores, por favor atendamos a esto. Cualquier sistema concursal que tienda a regular el derecho de la persona humana tiene que atender a paz, solidaridad, sustentabilidad, humanismo, para el nuevo desarrollo de la gente, para vivir en paz y armonía. Propuestas las dejamos, razones las dejamos, fin de la presentación y gracias.